Este montaje de imágenes y palabras se ha inspirado en el libro Miguel Hernández, una nueva visión, de Manuel Parra Pozuelo, y su elaboración no hubiera sido posible sin la colaboración y el trabajo de Julia Díaz Climent. El pasado no ha muerto. Nunca muere la verdad que en los versos se dibuja. Está siempre presente y siempre empuja a lo sufrido hasta el sentir que hiere. Miguel Hernández, entre 1918 y 1923, hasta su ingreso en el Colegio de Santo Domingo, asiste a las escuelas de Ave María, regentadas por don Ignacio Gutiérrez Puerta, discípulo del padre Manjón. Miguel faltaba a la clase con relativa frecuencia y además colaboraba en los actos religiosos en los que actuaba como monaguillo. El estamento eclesiástico tejía una red de poder e influencia determinante en Orihuela. Los templos y los conventos que jalonaban su espacio urbano eran algo más que una muestra arquitectónica. Eran la expresión del poder y de la dominación de una clase eclesial que controlaba la vida hasta en sus más mínimos detalles. El drama profundo de los oleacenses era el encarnizado combate que se libraba tanto en las calles y las plazas de la ciudad como en su propia intimidad, entre el olor acre del incienso y la fragancia embriagadora del azahar, del naranjo y del limonero. Esta fotografía familiar es un retrato de Miguel Hernández con su hermano y sus hermanas. El carácter de hermano menor quizá explique el preferente tratamiento de su padre, ya que en su caso pudo asistir regularmente a la escuela, mientras que su hermano Vicente hubo de acompañar al ganado. De Miguel se ha dicho que cuando era niño tenía la piel blanca, la boca y la nariz pronunciadas y los ojos muy grandes y claros. Huerto mío, del monte en la ladera, Fray Luis de León. Yo, Dios y Adán que lo cultivo y riego, por mi mano y conducto, del frescor artesano su sosiego, recojo su producto, sus dádivas de miel en usufructo. Carlos Fenol Felices, nacido en 1912, poeta espontáneo, publicó sus primeras composiciones a los 16 años, en Actualidad, revista de Orihuela, en junio de 1929. Vivía también en la calle de arriba y trabajaba en una tahona en la que tuvieron lugar reuniones literarias. Con su ejemplo, estimuló a Miguel. El final de su vida no fue muy afortunado. Manuel Molina era el más joven del grupo que se reunía en la tahona. Estuvo con Miguel cuando escribió el tercer acto de Quién te ha visto y quién te ve y Sombra de lo que eras. Participó muy activamente en la vida literaria y cultural de posguerra en Alicante. Y en 1951 publicó con Vicente Ramos 6 poemas inéditos y 9 más de Miguel Hernández, una de sus primeras entregas tras la Guerra Civil. Cuando en 1925 su padre decide que ha de abandonar sus estudios de bachillerato, pronunciando aquellas terribles palabras que no admitieron réplica: de padres cabreros, hijos cabreros. En ese tiempo, Miguel ya ha descubierto la poesía. Y dirá: poesía, yo querría, por un mágico conjuro o un diabólico poder de hechicería, expresar sublimemente
lo que dice a mi astro oscuro el sonoro nombre puro, poesía. Sé que espejos de la vida, sé que sabe cantadora, regia nave, que nos porta a la región que nadie sabe. Turbadora, bella música suave. Miguel Hernández, además de las publicaciones periódicas de su pueblo, iba coleccionando los poemas en un denominado Cuaderno de Miguel Hernández, que es una especie de libreta escolar que ha sido reproducida por el Centro de Estudios e Investigaciones de Elche y editada por el periódico Información de Alicante. En este cuaderno llevó Miguel Hernández sus poemas a Madrid en 1932. Entre todos los amigos que también tenían ilusiones literarias, solo Miguel Hernández abandonó Orihuela en busca de la gloria y de la libertad, que, según él, residía en Madrid. Miguel Hernández escribe: os repito, me he creído que tengo pasta de poeta, que yo puedo subir muy alto, sin alas. Vosotros sabéis de sobra lo que valgo. Dios me valga. Esta fotografía, ataviado con un largo abrigo, junto con una entrevista, apareció en Estampa, revista madrileña, el 22 de febrero de 1932, en un texto que incluía algunos de sus versos. Asimismo, Ernesto Jiménez Caballero publicó en la Gaceta Literaria, el 1 de enero de 1932, un artículo sobre Miguel que tituló El nuevo pastor poeta. Don Luis Almarcha Sánchez, personaje perteneciente al alto clero plenamente integrado en el régimen franquista, que jugó un importantísimo papel en la vida de Miguel Hernández. Aunque sufragó el coste de la edición de Perito en Lunas, no intercedió por el poeta cuando tras la Guerra Civil fue procesado y condenado. Reproducción de la portada de su primer libro, escrito en gongorinas octavas reales, cuyos títulos fueron suprimidos en un intento de oscurecer su contenido escatológico. En la firma del libro, Miguel Hernández Giner utilizó el segundo apellido de su madre cuando le correspondía el primero, Gilabert. Maruja Mayo, pintora independiente, desinhibida e iconoclasta, que no aceptaba convencionalismos ni normas morales obsoletas, en aquel Madrid plagado de efervescencias culturales, con la que Miguel mantuvo una relación carnal, breve y documentada. María Cegarra, poetisa que publicó en la colección Sudeste su libro Cristales Rotos. Vivía en Cartagena y era también amiga de Carmen Conde y de Antonio Oliver. Mantuvo con Miguel, que era 10 años menor que ella, una amistad que por parte de la poetisa nunca tuvo carácter de noviazgo. En una carta de marzo de 1936 dijo a Josefina: no te niego que he conocido a otras mujeres, pero he visto la diferencia enorme que hay entre tú y ellas, y te prefiero a ti sobre todas. Tú vales más que ninguna. Eres sencilla, buena, honrada, y tienes todo lo que yo puedo exigir a una mujer. Mas no fue en ellas donde fue el desmayo, que no fue en ellas ni en aquella hora cuando sus versos el amor aflora. El amor absoluto fue su sino, hasta dejarlo umbrío y casi bruno, hasta herirle con furia de leopardo, y hasta unir Josefina a su destino. En enero de 1936 publica El rayo que no cesa, en ediciones Héroe de Manuel Alto Aguirre, y obtiene un rotundo éxito, hasta tal punto que Juan Ramón Jiménez, patriarca de la poesía española, lo alaba en un artículo publicado en El Sol, periódico de Madrid. Consolida su situación económica en Madrid, donde don José María de Cosío, personaje que también tuvo una gran importancia en su vida,
lo contrata para redactar su celebérrima Enciclopedia de los Toros. El poeta ya está introducido en los ambientes literarios de Madrid, tal como se constata en esta fotografía que inmortaliza el homenaje que los poetas ofrecieron a Vicente Aleixandre con motivo de la publicación de su libro La destrucción o el amor, en 1934. De pie a la izquierda se encuentra Miguel Hernández, junto a Leopoldo Panero, Luis Rosales y otros muchos poetas de aquel tiempo. Además de Vicente Aleixandre, encontramos entre otros a Pablo Neruda, a Delia del Carril, a José Benjamín y a Gerardo Diego. Portada de Gallo Crisis, revista oriolana de aquel tiempo, dirigida por su amigo Ramón Sige. Esta revista publicó su primer número en 1934. Tenía un carácter combativamente católico. Y en ella aparecieron muchos de los poemas de Miguel Hernández. Fotografía de su amigo Ramón Sige, con quien tanto quería, que falleció en Navidad de 1935, cuando ya había tenido lugar la crisis religiosa del poeta y la ruptura de su amistad. Esta imagen es una interpretación de la situación anímica de Miguel tras la muerte de su amigo y expresa de modo muy acertado cuál fue la situación de confusión y culpabilización en la que quedó Miguel Hernández tras la prematura muerte de Ramón Sige. En la fotografía puede verse a Miguel Hernández, que dijera: «Se me ha muerto como del rayo Miguel Sige, con quien tanto quería», en la plaza dedicada a su amigo, en Orihuela, el 14 de abril de 1936, leyendo un texto dedicado a Ramón Sige, prematuramente fallecido. Miguel dijo: «Siempre será la guerra la vida para todo poeta. Para mí siempre ha sido. Y me vi iluminado el 18 de julio por el resplandor de los fusiles en Madrid. Y después de dejarme junto a las balas, mándame a la trinchera besos y carta. En tu mano los fusiles, leones quieren volverse para acabar con las fieras que lo han sido tantas veces». El quinto regimiento inició una labor de preparación y dirección de los milicianos, que daría gloriosos frutos en los campos de combate. Y si llegaba el momento de morir, daban la vida como una luz encendida para el quinto regimiento. Lister, la vida, piedra del portento, necesita una forma victoriosa y habrá de trabajarla con tu aliento. Lo cierto es que Josefina, aunque reiteradamente lo negase, debido sin duda al ambiente de represión y temor en el que se vivía, tuvo en sus manos el carnet original del Partido Comunista de Miguel. Ficha de Miguel Hernández de su inscripción en el quinto regimiento, datada el 23 de septiembre de 1936. En la que se indica que su profesión es la de mecanógrafo y la organización a la que pertenece, el PC, obviamente el Partido Comunista, estando destinado al regimiento de zapadores. En carta de 27 de septiembre de 1936 escribe a Josefina diciéndole: «Me encuentro en un pueblo que llaman Cubas. Hemos venido aquí a hacer fortificaciones para no dejar pasar a los fascistas». Las puertas de Madrid. De un pueblo que se hace tan grande como el mar, las puertas de Madrid. Cerradas por el pueblo, nadie las puede abrir. Asumiendo las tareas que, como comisario cultural y político, debía realizar, difundió las consignas de los defensores de la República. «Adelanta, español, una tormenta
de martillos y hoces, ruge y canta, tu porvenir, tu orgullo, tu herramienta, adelanta. Que mi voz suba a los montes y baje a la tierra y truene, eso pide mi garganta, desde ahora y desde siempre. Estoy orgulloso, campesino, de que mi nombre vaya escrito entre los nombres que te acompañan, y no quiero que lo borres de tus listas. Aquí tengo una voz enardecida, aquí tengo una vida combatida y airada, aquí tengo un amor, aquí tengo una vida. Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran, me esparcen el corazón y me avientan la garganta. Jornaleros, España, loma a loma, es de gañanes, pobres y braceros. No permitáis que el rico se la coma. Jornaleros. No se debe llorar, que no es la hora. Hombres en cuya piel se transparenta la libertad del mar y de la aurora. La ciudad es bombardeada. La tirita sacude y revienta hasta las piedras más profundas. Y se derrumban las casas y las mujeres madres no saben dónde meterse con sus hijos. Y los muertos inocentes, los destrozados en una sangrante cantidad de cabezas, de brazos, de carne desconcentrada. Rosario dinamitera, puedes ser varón y eres la nata de las mujeres, la espuma de la trinchera. Yo trato que de mí queden una memoria de sol y un soldado de valiente. Su periodismo de guerra es un vehículo para expandir los valores republicanos agredidos por el golpe militar. Su militancia le lleva a posicionamientos activos de rechazo a los rebeldes y a lo que ellos significan. En carta escrita en Jaén, el 30 de abril de 1937, después de haber contraído matrimonio civil en Alicante el 9 de marzo y haber estado unos días junto a ella, dice a Josefina: ¿por qué han de durar tan poco tiempo nuestras alegrías? Nenica, mujercica mía, antes era yo el que me iba de tu lado, ahora eres tú. Aquí me tienes mirando tu pañuelo, tus zapatos, tus cosas que te dejaste y que piden conmigo que vuelvas pronto. El mono azul, publicación de la Alianza de Intelectuales Antifascistas. En este número, de junio de 1937, se publicó La canción del esposo soldado, de Miguel Hernández, que acaba de contraer matrimonio con Josefina Manresa. Y esta fue, precisamente, una de las pruebas aportadas en su contra en su proceso sumarísimo. En un artículo titulado El reposo del soldado, publicado en Ataque, órgano de la Brigada del Campesino, en 1937, Miguel Hernández escribió: el soldado no abusará de la bebida ni de la condición masculina. Será abundante en el sueño, breve y poco asiduo en frecuentar la compañera, escaso en el tabaco. Miguel Hernández, que desde que comenzó a escribir había cultivado el teatro, en la guerra dijo: creo que el teatro es un arma magnífica de guerra contra el enemigo de enfrente y contra el enemigo de casa. Entiendo que todo teatro, toda poesía, todo arte ha de ser, hoy más que nunca, un arma de guerra. En 1937, Ediciones Nuestro Pueblo publicó El labrador de Masaire. En ella, su protagonista dice: nadie se deje morir mansa y silenciosamente para que la humilde frente no le vengan a escupir. ¿Por qué no lleváis dispuesta contra toda villanía una hoz de rebeldía y un martillo de protesta? Desde Moscú escribe a Josefina en septiembre de 1937. Ayer he estado en una escuela de niños españoles evadidos.
y no puedes imaginarte de qué manera los tratan. Están como solamente pueden estar los de mucho dinero y no carecen de nada. Nacerá nuestro hijo con el puño cerrado, envuelto en un clamor de victoria y guitarras, y dejaré a tu puerta mi vida de soldado, sin colmillos ni garras. Dirigiéndose a Lister le dice: sobre el cadáver de Teruel te impones y el alma en los disparos se te escapa frente a la nieve y a sus municiones. El hombre acecha. Libro impreso en 1939, aunque cuando iba a ser distribuido en Valencia entraron en esta ciudad las tropas franquistas y ya no apareció hasta 1960. En la editorial Losada, en su primera canción dice: ha regresado el tigre, aparta o te destrozo, hoy el amor es muerte y el hombre acecha al hombre. Si queréis, nadaremos antes en esa alberca, en ese mar que anhela transparentar los cuerpos. Veré si hablamos luego con la verdad del agua, que aclara el labio de los que han mentido. Si hasta los hospitales se va con alegría, se convierten en huertos de heridas entreabiertas, de adelfas florecidas ante la cirugía, de ensangrentadas puertas. Sonó a falsa esa paz, paz que negó la vida y la defensa del derrotado en la contienda. No hubo paz, no hubo paz por toda la quemada tierra del desamparo fratricida. Cuando no llegó la paz, fue por el contrario un olivo de sangre interminable. No hubo paz en el gesto, ni en la palabra. Las casas sospechosas fueron marcadas, cruces negras se anticiparon a la muerte. En la alta noche fueron despertados. El hambre es el primero de los conocimientos. Tener hambre es la cosa primera que se aprende. Y la ferocidad de nuestros sentimientos, allá donde el estómago se origina, se enciende. Rótulo que señala el lugar en el que se encuentra la Casa de Cultura Miguel Hernández, en el Rosal de la Frontera, pueblo en el que fue entregado por la policía portuguesa a las autoridades españolas el 9 de mayo de 1939. Cierra la puerta, echa la aldaba, carcelero, ata duro a ese hombre, no le atarás el alma. Son muchas llaves, muchos los cerrojos, injusticias, no le atarás el alma. Rebosantes las modelos, a tope las provinciales, tan solo llovieron males de tan venturosos cielos. En las celdas ya no caben, y dicen que no lo saben, Puerto de Santa María, San Miguel, Chinchilla o Caña, es esta la geografía más frecuentada de España. Y también prisiones que devoraban pueblo, que arrebataban pájaros, hombres, 13 rosas presas. Los juicios militares sumarísimos eran un instrumento fundamental para la represión política. Estos impropiamente denominados juicios estaban falsos de las más elementales garantías jurídicas, y ni siquiera teniendo en cuenta las especiales circunstancias de aquellos días, podemos calificarlos como procesos justos o debidos. Esta es la portada del libro de Juan Guerrero Zamora, publicado en 1990, que ha sido acerba y merecidamente criticado. Francisco Esteve, presidente de la Asociación de Amigos de Miguel Hernández, dijo: para Juan Guerrero Zamora, Miguel Hernández no fue víctima de una guerra injusta, ni de una arbitraria condena a muerte, sino que fue víctima de su propia tozudez e ingenuidad
que le llevaron a morir en las cárceles franquistas. Miguel Gutiérrez Carbonell, por el contrario, realizó un documentado y objetivo estudio de este proceso, encuadrándolo dentro de los brutales métodos de la represión franquista, y lo publicó en un volumen titulado Proceso y expediente contra Miguel Hernández, publicado por la Asociación de Amigos de Miguel Hernández en Alicante, en 1992. Copia de los hechos probados que motivaron su condena a muerte. En esta relación, según acertadamente señaló Miguel Gutiérrez Carbonell, ninguno de estos hechos puede ser considerado probado. Y lo cierto es que más que delitos, son humanos derechos fundamentales y básicos. A pesar de las inhumanas condiciones carcelarias, en una carta escrita a Josefina en octubre de 1939, dice Miguel Hernández: yo trabajo algo. Guarda estos originales que te envío donde están los otros. No se pierdan, que no tengo copia. Si tengo 5 o 6 libros escritos cuando salga de aquí, tenemos pan seguro cuando se publiquen. Portada de la edición de José Carlos Rovira, de Cancionero y Romancero de Ausencias, de Editorial Lumen, en la colección El Bardo, de 1978. Aunque la primera edición de la que tenemos noticia es la de Elvio Romero, de Editorial Lautauro, en Buenos Aires, en 1958. Portada de la edición facsimilar de Cancionero y Romancero de Ausencias, realizada por José Carlos Rovira y patrocinada por la Diputación Provincial de Alicante, que reproduce el manuscrito que Miguel entregó a Josefina Manresa en su efímero periodo de libertad de septiembre de 1939. Contraportada del cuaderno de Cancionero y Romancero de Ausencias, con el texto que Miguel Hernández escribió en la misma. Reproducción facsimilar del poema, cuyo primer verso es El mundo es como aparece, que figura en Cancionero y Romancero de Ausencias, en el que se pueden observar las correcciones que Miguel Hernández efectuaba sobre sus poemas. En septiembre de 1939, Miguel, desde la cárcel, escribe una carta a Josefina en la que le decía: el olor de cebolla que comes me llega hasta aquí, y el niño se sentirá indignado de mamar y sacar zumo de cebolla en vez de leche. Para que lo consueles, te mando estas coprillas que le he hecho. Se refiere a las celebérrimas nanas de la cebolla, cuya reproducción facsimilar proyectamos. Patio del Reformatorio de Alicante, según una imagen de la época, en la que están presentes los lemas y símbolos fascistas. Portada de 2 cuentos para Manolillo, cuyo único ejemplar entregó Miguel Hernández a Josefina Manresa en una de sus últimas visitas a la cárcel, en febrero o marzo de 1942, en la que el poeta ya estaba tan enfermo que no podía tenerse en pie y para andar debía apoyarse en otros reclusos. Fotografía de don Luis Almarcha, que nunca dejó de interesarse por Miguel Hernández, intentando hasta el último momento de su vida la que él denominaba su regeneración, sin favorecer su traslado al sanatorio antituberculoso de Portacoeli, hasta que no aceptó contraer matrimonio canónico, cuando ya su agravamiento hizo imposible su traslado. En el gráfico se constata la elevada proporción de fallecimientos causados por la tuberculosis en las cárceles franquistas de aquellos años. El número de reclusos que fallecieron en las cárceles del País Valenciano en los años 40, 41 y 42, si lo comparamos con los reclusos fallecidos en los años siguientes, demuestra la enorme diferencia entre ambas magnitudes, constatando que en aquellos años el ingreso en las cárceles en muchas ocasiones era un anticipo de la muerte. La muerte de Miguel Hernández
en una situación de abandono y soledad indescriptibles, tuvo lugar el 28 de marzo de 1942 en el Reformatorio de Adultos de Alicante. Blas de Otero dijo en uno de sus sonetos: así, noche tras noche sucumbiste en medio de una España negra y triste, como el toro en la plaza, como el toro. El escultor José María Torregrosa realizó este dibujo a lápiz, en el que podemos ver el rostro de Miguel, con los ojos abiertos, la piel hundida hasta el hueso casi desnudo y la boca entreabierta. Esta es la relación de los objetos propiedad de Miguel Hernández que fueron entregados para su desinfección. Emociona y conmueve la absoluta pobreza en la que se envolvió la vida de Miguel Hernández hasta llegar a este final de total desamparo e indigencia. Primera tumba de Miguel Hernández. Era el nicho 1009 del cementerio de Nuestra Señora de los Ángeles, que no se había adquirido en propiedad definitiva, sino temporal, por 10 años, por lo que en 1952 debió ser adquirida en propiedad. La obtención de las 2.042 pesetas que importaba esta adquisición respondió a una iniciativa de Manuel Molina y Vicente Ramos, que promocionaron una suscripción entre poetas y escritores. De pie ante la lápida aparecen Vicente Elisandre, Juan Guerrero Zamora y Vicente Ramos. Lápida que sustituyó a la primitiva, en la que se incluye, además del nombre del poeta, cuyo cadáver fue exhumado en 1984, el de su hijo Miguel Hernández Manresa. Panteón actual en mármol blanco, en el que desde 1987 se encuentran, junto a los restos de Miguel Hernández y de su hijo, los de su esposa Josefina Manresa. Tiene un monolito de Orihuela a Miguel Hernández y otro de los amigos de Miguel Hernández. Se incluyen, asimismo, reproducciones de sus versos. La progresiva mejora de los lugares en que reposan sus restos es una expresión del reconocimiento social que progresivamente ha ido obteniendo la figura del poeta. ¿Quién se acordaba de ti en la batalla del Ebro? ¿Quién serías tú, Carmela, cantada en la voz del pueblo? ¿Qué miliciano te amó y fue dueño de tu cuerpo? ¿Quién se acordaba de ti en la batalla del Ebro? ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! ¿Dónde has estado, Carmela, oculta todo este tiempo? ¿Por qué se cayó tu nombre y se encerró tu recuerdo? ¿Qué ha sido de ti, Carmela, en medio de este silencio? ¿Dónde has estado, Carmela, oculta todo este tiempo? ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! ¿Estás viva todavía? ¿O te has muerto en el destierro? ¿Pudiste escapar entonces o te quedaste aquí dentro? Pregunta
preguntas y más preguntas que se va llevando el viento, el mismo viento que entonces desordenaba tu pelo. Ay, Carmela, ay, Carmela. Carmela, la de España, ay, Carmela.